Bienvenidos a History Gamer, el épico canal al que le faltó más maldito neón en esta aventura. ¡Mis ojos! En una línea de tiempo alterna, a finales del siglo XX, el mundo fue devastado por una terrible guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Sorpresivamente, de las cenizas radioactivas de América, surgió un programa cyborg donde el gobierno comenzó a mejorar a sus soldados, con partes cibernéticas a través de varias fases de desarrollo, llevando a distintos conflictos armados como la Segunda Guerra de Vietnam. Hasta que en el año 2007, Estados Unidos comenzó a negociar un tratado de paz con Rusia, bombardeando Canadá e invadiendo Australia para aliarse con los rojos, lo que causó inconformidad en muchos líderes militares, quienes traicionaron a su nación, por lo que el sargento Rex Power Colt, un cibercomando del tipo 4, fue enviado con su compañero Spider a una isla desconocida para investigar a un coronel que se había vuelto rebelde, parte del sector negro, una lista de amenazas de alta prioridad para Estados Unidos y sus aliados, teniendo el objetivo principal de penetrar en su búnker y robar los datos de sus operaciones clasificadas. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la isla, la IA del Helodron que los transportaba les informa que habían sido descubiertos por los sistemas de seguridad, por lo que Rex decide montarse en la torreta de la aeronave para acribillar a los malditos, causando un destrozo total en las fuerzas enemigas. Tras esto, Spider pide ser desplegado para buscar la entrada del búnker, mientras que Rex arribaba en helicóptero para crear la distracción perfecta, demostrando lo que los jodidos cibercomandos del tipo 4 eran capaces de hacer, maldita sea. Al llegar a la isla, Spider le pide a la inteligencia artificial que les daba apoyo táctico que activara los tutoriales básicos para el sargento Rex, enseñándole desde caminar hasta aprender a usar sus propias armas. Una maldita burla para un soldado tan bien entrenado que termina odiando a su compañero. Sin embargo, más adelante y tras asesinar a algunos de los guardias, él descubre que estos pertenecían a la Fuerza Omega, una armada de cibercomandos del tipo 5 que formaban parte del ejército americano, pero que ahora tenían una lealtad suicida a este coronel, quien según el reporte de la misión, era un hombre con menos autocontrol que una estrella infantil que llega a la pubertad. Afortunadamente ellos son más inferiores a los tipo 4, por lo que Rex los atraviesa astutamente, con su cuchillo y shurikens láser, además de su rifle de asalto, Phasertron, llegando a la entrada del búnker, donde él se encuentra con Spider, siendo informados que el objetivo se trataba del coronel Ike Sloan, quien había sido el comandante en jefe de Rex y Spider durante la Segunda Guerra de Vietnam. Let's just get to the mainframe and figure out what the hell is going on. Con lo que ellos ingresan decepcionados encontrando un misil de contramedida llamado Red Spear, el cual estaba a punto de ser lanzado contra su país, por lo que Spider rápidamente conecta su cibernética al ordenador principal, intentando detener el ataque por su esposa e hija, mientras que Rex lo protege de las fuerzas Omega que llegaban por la alerta de seguridad. Tras una larga escaramuza, Spider recibe una dura descarga eléctrica, dañando gravemente su cibernética, logrando decirle a su compañero que podía detener el lanzamiento de forma manual y quedando inconsciente, por lo que Rex corre desesperadamente, destrozando con su brazo biónico el panel de control y desactivando el despegue, por lo que él pide la extracción para reparar a su amigo. Lamentablemente el Helodron es derribado por un misil, noqueando a Rex por el impacto. Tiempo más tarde, ellos son despertados por la doctora Elizabeth Darling, quien trabajaba para el coronel Sloan, el traidor, quien aparece reconociendo a sus viejos colegas y burlándose de que ellos fueran enviados a detenerlo. Now that right there is a definition of insanity. Recordando cómo ellos tres habían servido juntos en la Segunda Guerra de Vietnam, como humanos normales, hasta que cayeron en combate y fueron resucitados como cibercomandos. Sin embargo, Sloan revela estar furioso por las consecuencias de ese conflicto y las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, la maldita amenaza roja, por lo que él había traicionado a su nación, reprogramando a la Fuerza Omega y planeando utilizar un arma secreta para atacar todo el mundo, a fin de restaurar el orden mundial, ofreciéndole a Spider colaborar con él, dado que él ya sabía todo su plan al haber descargado su ordenador principal en su córtex. Sin embargo, el soldado se niega, ocasionando que el maldito coronel lo asesinara, rompiéndole la espalda y llevando a que su pañuelo terminara en las manos de Rex, quien jura venganza por esto. ¡Mierda!
I'm giving you a shot at the brass ring, boy. Rex despierta tiempo más tarde en una cueva donde la doctora Darling se comunica con él, revelando que había intervenido sus comunicaciones mientras estaba inconsciente, afirmando que ella era prisionera de Sloan y ayudándolo a escapar del lugar, advirtiéndole que tuviera cuidado con los Blood Dragons. Sin entender un carajo, Rex avanza por este lugar, encontrando un rastro de fluido azul y fosforescente en la salida de la cueva, hasta que se encuentra con estas impresionantes bestias que Darling informa que parecían ser fósiles vivientes bioluminiscentes del periodo Cretácico temprano, los cuales tenían muy mala visión, por lo que el sargento aprovecha para escabullirse de ellos, utilizando los corazones de los cadáveres de cibercomandos enemigos que los atraían para alejarlos y dirigirlos contra el enemigo, descubriendo que eran capaces de disparar láseres atómicos por los ojos, tras lo cual Rex logra llegar con la doctora, quien le revela que ella se había unido a Sloan junto con su compañero el Dr. Carlyle tras la destrucción de su país Canadá, ya que el coronel les había prometido que buscarían la forma de ayudar a la humanidad y restaurar la civilización. Sin embargo, al llegar a esta isla, los científicos habían descubierto a los Blood Dragons, los cuales poseían propiedades de mejora radiológica, por lo que su sangre, al ser consumida por cyborgs, les daba un poder sin precedentes, como había pasado con el coronel Sloan. Pero al ser consumida por humanos normales, estos se convertían en Running Dead, esclavos salvajes y monstruos sin control, por lo que el Dr. Carlyle, apoyando los planes del traidor, había hecho de la sangre una toxina gaseosa para poder crear los misiles Red Spear a fin de atacar el mundo y restablecer el equilibrio, eliminando a los débiles y potenciando a los más fuertes, con lo que Sloan lograría destruir a la amenaza rusa, por lo que ella, arrepentida de las consecuencias de sus acciones, le ofrece a Rex la misma dosis de sangre de dragón para que él adquiriera el poder de Sloan. Sin embargo, Rex se niega debido a que había jurado a una chica especial nunca drogarse. Your wife? No, Lady Liberty. She taught me that winners don't use drugs. Por lo que Darling decide enviarlo a las 3 bases principales de investigación del coronel traidor para estropear sus operaciones en la isla. En la primera de ellas, Rex se apoya de un ingeniero que apoyaba a la doctora Darling para destruir la presa principal de la isla y afectar la energía. Lamentablemente, tras hacerlo, ocurre una onda de energía expansiva que termina por matar al ingeniero, dando su vida como todo un verdadero héroe americano, con lo que la doctora bromea con Rex, afirmando que a pesar de que él era un gran cibersoldado, nadie podía romper su récord en un videojuego, revelando que ella era fanática de este tipo de entretenimiento. And no studies have managed to prove a correlation between video games and violence. Frankly, anyone who thinks games are bad for you is a fucking idiot. Tras lo cual Rex ahora llega al centro donde los Blood Dragons eran creados e investigados, destruyendo con ello los prototipos de jaulas mentales, con las que Sloan planeaba controlar a estas bestias, y quemando con un maldito lanzallamas las reservas de huevo de dragón almacenadas aquí, ocasionando la furia de la madre dragón, que lo ataca, llevando a una larga y caótica batalla, donde Rex logra vencer, escapando en un jeep de la explosión de esta instalación, tras evadir al proyecto secreto de Sloan, un tiburón calamar, titán de ataque híbrido anfibio. Una increíble hazaña que sorprende a la doctora, a pesar de que Rex afirma solo hacer su maldito trabajo, con lo que finalmente llega a la última estación de bioarmas donde el Dr. Carlyle, el ahora asistente principal de Sloan, se encontraba, por lo que Rex tiene que enfrentar a una infinidad de Running Dead enviados por el científico, hasta que la inteligencia artificial de la base se enoja contra Carlyle por referirse a ella como una pieza inútil de 8 bits, negándose a liberar a un nanokraken para atacar al soldado y asesinándolo en su oficina con un método desconocido. Mierda, hasta las malditas máquinas debían de ser tratadas con decencia en esta realidad. Con ello, el sargento Rex Power Colt obtiene acceso a lo que parecía ser un portal a una dimensión alterna, utilizada por Carlyle, de donde irradiaba mucha energía y lo que parecía ser el lugar de origen de los Blood Dragons, por lo que él entra por indicación de la doctora Darling, encontrándose dentro con lo que parecía ser una especie de templo antiguo, donde Rex tiene que atravesar por una prueba para demostrar su fuerza, enfrentándose a miles de Running Dead en una larga y cardíaca pelea por oleadas, donde él los hace trizas, siendo recompensado por su victoria,
con la Kill Star. I got the touch. I got the power, yeah! Una poderosa arma definitiva, capaz de lanzar un rayo destructivo alimentado de la fuerza vital de Rex, con la que él podría derrotar a Sloan. Por lo que, tras todo esto, él regresa con Darling, iniciando con un largo entrenamiento para su batalla final. Sin embargo, con esto, la doctora termina por enamorarse del soldado, invitándolo a su habitación para que la cegara con su ciberamor, ya que a pesar de ser un 85% sintético, Rex aún era todo un hombre en los órganos que importaban. Lamentablemente, al despertar a la mañana siguiente, él se encuentra con un disco que, al ser reproducido en su córtex, revela que su chica había sido secuestrada. Sin entender cómo es que esto había pasado, Rex decide prepararse mentalmente con el pañuelo de su amigo Spider para ir detrás de su maldito némesis. And Rex, don't do it for me. Do it for world peace. Rex entra en la base causando un jodido caos con su Kill Star, acabando con todos sus enemigos sin piedad, inclusive a los malditos dragones, mientras Sloan renegaba por los altavoces sus acciones, ya que él solo quería hacer del mundo un lugar mejor, sin políticos, abogados o malditos demócratas, un lugar apto solo para los más fuertes. Sorpresivamente, Rex se encuentra con el dragón ofensivo con láseres y proyectiles homicidas, una montura blindada que el soldado logra controlar gracias a su Kill Star, iniciando con ello un infierno en la base, con esta máquina de la muerte y su cañón Terror 4000 impulsado hidráulicamente, haciendo cagada totalmente a los helicópteros y dragones como si fueran expulsados de mi tracto digestivo. And I shoot lasers out of my fucking arm. Hasta que él se encuentra frente a frente con Sloan, quien de un solo disparo destruye su montura. Lamentablemente, Rex es incapaz de dispararle con la Kill Star, dado que Sloan originalmente había sido la base de programación de todos los cibersoldados, con lo que él, además de poder reprogramarlos, como había hecho con la Fuerza Omega, había instalado un mecanismo de seguridad en los Tipo 4 para que no pudieran matarlo. I programmed you. I made you. I am your father. Afortunadamente, Rex logra recordar a Darling y su amigo Spider, dándose cuenta de su propia humanidad, tomando el control de su programación, omitiendo el bloqueo y atravesando al maldito con su brazo biónico, disparando la Kill Star y acabando con su vida. Tras esto, la doctora Darling llega, felicitándolo por su victoria, informando que había reactivado las trampas explosivas de todos los búnkeres en la isla para destruir toda esta investigación, a fin de evitar que Washington obtuviera algo de esto, con lo que juntos se abrazan frente a la brutal explosión. Extrañamente, la doctora voltea hacia atrás, mientras sus ojos brillan de color púrpura, ocultando algo misterioso y siniestro que ni siquiera el sargento Rex Powercold esperaba. Maldita sea.